en la conferencia matutina del presidente estuvo presente la secretaria de Educación Pública, donde hizo los planteamientos generales de esta nueva etapa que comienza con su nombramiento, y asimismo el presidente de la República agradeció al secretario de Educación saliente la colaboración que tuvo para ir logrando los avances que hoy tenemos. ¿Cuáles son los avances más significativos? Primero es que con el gobierno del presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, de hecho, se resolvieron los problemas que de manera artificial generaron estos corruptos neoliberales, acusando a los maestros de que ellos eran los causantes del bajo nivel académico que se daba en la educación en nuestro país. Cuando todos sabemos que estos grupos neoliberales estuvieron desprestigiando a los maestros sistemáticamente, cerraron algunas normales rurales, intentaron cerrar otras. De hecho, si por ellos hubiera sido, hubieran cerrado todas las normales rurales, y además hubiera hecho más amplio el proceso de privatización de la educación en nuestro país. Pero necesitaban un pretexto para llevar a cabo sus planes maquiavélicos, y ese pretexto era desprestigiar a los maestros. Lógicamente que los maestros que tienen un alto nivel de conciencia reaccionaron ante esta reforma educativa, que en el fondo fue una reforma laboral en contra de los trabajadores de la educación, y evidentemente la única forma que entendían estos gobiernos neoliberales pues era a través de la protesta del personal docente. Pero en este periodo del licenciado López Obrador no ha habido paros de actividades de los maestros. Más bien hay una conjunción de intereses. El gobierno federal ha sido muy sensible para captar la experiencia docente acumulada no por lustros, sino por décadas de trabajo educativo, tanto en el terreno rural como en el terreno urbano. Entonces, esta reunión del día de hoy, 15 de febrero, cuadra muy bien con la idea que planteó el licenciado López Obrador el viernes de la semana pasada, en el sentido, fíjense bien, de que la bujía para el desarrollo económico de América Latina va a ser México, particularmente por la fuerza de trabajo joven. Entonces, en las escuelas de todos los niveles, con estos nuevos programas educativos, donde se retoma el civismo, se retoma la historia, la geografía, y además se introducen temas como el cuidado de la salud, la higiene, la lucha contra las adicciones, la nutrición adecuada para el pueblo de México. Con todo esto se crean, y además la infraestructura educativa, donde deben existir planteles dignos para que vayan nuestros hijos a estudiar. Con todo esto se da un salto cualitativo en la preparación técnica, científica y humanista de esta fuerza de trabajo joven que va a ser la bujía para el desarrollo económico de América del Norte. Esto es importantísimo. Y ahora vemos muy claramente, como siempre lo ha habido, pero a veces algunas corrientes filosóficas o corrientes del pensamiento tratan de desvincular la educación con el proceso productivo de los países. No, ahora la Secretaría de Educación Pública se convierte en un motor fundamental precisamente para contribuir de manera efectiva a esta tesis que ha planteado el licenciado López Obrador, que México va a ser la bujía para el desarrollo económico de América del Norte. Entonces, estos cambios que se lograron con la presencia de Moctezuma en la Secretaría de Educación, y ahora con una maestra de profesión que es por primera vez en muchos años que se nombra como secretaria de Educación Pública a una mujer. Eso reafirma, muy a pesar de algunos grupos que han desvirtuado el feminismo, con ello se reafirma lo que han dicho funcionarios del gobierno que encabeza el presidente de la República: la 4T será feminista o no será. Es decir, una integrante más, mujer, con grandes cualidades, porque además ha experimentado en carne propia las clases ante los niños de educación básica, ha tenido el trato con los padres de familia, ha vivido en carne propia esta experiencia. Ahora es la secretaria de Educación Pública, papel trascendental para la tarea que a México le toca jugar a nivel internacional.
Por eso hoy fue altamente significativo este relevo. Moctezuma Barragán va a desempeñar también una tarea muy importante porque sabemos, como lo dijo el presidente de la República, prácticamente el 80% del intercambio comercial de México es con los Estados Unidos de Norteamérica, pero ahora lo vamos a hacer no por una vía subordinada como lo hicieron los traidores neoliberales, sino por una vía de defensa de la soberanía nacional. En otro orden de cosas también se trató el tema de la vacunación que se inicia para los adultos mayores. Es una nueva fase para todos los adultos mayores que se han inscrito a estas alturas, ya cerca de 4 millones en la plataforma del Gobierno de México, y ya se explicó incluso que a nivel del Distrito Federal, por ejemplo, empieza la vacunación o empezó la vacunación hoy mismo precisamente en 3 delegaciones, la vacunación de los adultos mayores, en Coajimalpa, en Milpalta y en Magdalena Contreras, que además todas estas delegaciones, hoy antes delegaciones, hoy alcaldías, pues reúnen en su seno a los grupos originarios también de nuestro Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Entonces inicia esta fase. El presidente de la República estuvo en fin de semana, por ejemplo, en Cuilapan, con motivo de un aniversario luctuoso del asesinato de Vicente Guerrero, y ahí se reunió también con promotores que están contribuyendo, o más bien están constituyendo las brigadas que van a ayudar a la vacunación de todos los adultos mayores. Entonces se arranca una nueva fase de vacunación en nuestro país, que es muy importante, y hay que recordar que y aparte de las portafolio de empresas que producen esta vacuna, desde las empresas chinas, la empresa rusa, las de Occidente, también hoy se habló del tema, y el viernes, perdón, se habló del tema de que Cuba también está produciendo su vacuna. Esa vacuna le llaman la vacuna soberana, ya está la Soberana 1, la Soberana 2, y el presidente de la República afirmó que también en México se está haciendo investigación para la producción de estas vacunas, y cuando se logre la producción de la misma, él planteó que se le va a llamar la vacuna patria, reflejando esto el amor profundo por nuestra patria y por todo el pueblo de México, así como la vacuna soberana de Cuba, que refleja su indeclinable lucha por la soberanía de Cuba frente a las acechanzas permanentes del imperialismo norteamericano. Entonces, todo tiene un sentido. Mexicanos talentosos, jóvenes y adultos también, especialistas en virología, en biología, en medicina, etcétera, están trabajando, y no dudamos que en el corto plazo México también genere su propia vacuna, que se va a llamar la vacuna patria. Y en otro orden de cosas también, ustedes han visto que la embestida contra el presidente de la República no cesa en los medios de comunicación, en el grueso de los medios de comunicación, sobre todo prensa escrita, radio, televisión, porque el presidente envió la semana pasada una iniciativa de ley preferente a la Cámara de Diputados sobre el tema de la soberanía energética y de poner coto ya a los grandes contratos leoninos que se gestaron sobre todo en los gobiernos panistas a favor de las empresas particulares, transnacionales, sobre todo españolas, que generan energía eléctrica. Esto lo tratamos porque también ahora se trata de que algunos de estos medios quieren golpear al presidente por el apagón que se dio en el norte del país, pero entendemos también que es una respuesta precisamente a esta iniciativa que manda el presidente de la República, repito, por un lado, para reafirmar la soberanía de México sobre sus energéticos, el papel rector del Estado en la generación, producción, distribución de energía eléctrica por encima de los intereses de las empresas particulares, y que aprovechan estos incidentes como el apagón del norte para tratar de culpar al gobierno y sacar raja política para decir que cómo manda el presidente una iniciativa de ley preferente sobre el tema energético, si ya vemos lo que está pasando con el apagón en el norte del país. Bueno, como decía un dirigente ferrocarrilero
que vivía en la misma vecindad que yo cuando era niño. Yo leía los encabezados de los periódicos y me decía, lo que veas en el encabezado hay que leerlo al revés. Si el encabezado dice que el gobierno está haciendo cosas excelentes, hace ya varios años, estoy hablando de ese periodo, si el encabezado dice que el gobierno ha estado haciendo cosas excelentes a favor del pueblo, debes leerlo al revés, está haciendo todo lo contrario, acciones en detrimento de la vida del pueblo. Si en un encabezado dice que tal gobernador es maravilloso, excelente, que está rescatando a su pueblo, lo debes leer en el sentido contrario. Y efectivamente, ya hoy, de manera más moderna y con el lenguaje más técnico, sabemos que se lanzan diariamente miles y miles de fake news, o sea, de noticias falsas. Entonces, por eso reiteramos lo que ha dicho el presidente, cada uno de nosotros, los que estamos convencidos de este gran proyecto transformador que es la 4T, debemos convertirnos en un medio de comunicación y estar desmontando estas noticias que pretenden frenar o influir en la opinión pública para que se denoste o no se apruebe o se minimice la ley preferente que envió el presidente de la República sobre el tema energético. Porque eso va, repito, a afirmar la soberanía de México sobre los energéticos, lo cual va totalmente acorde a la firma que se hizo del Tratado Estados Unidos-México-Canadá, donde de 100 cuartillas que comprometían la soberanía energética de México, con la intervención del presidente en ese momento, que todavía no era presidente en funciones, pero era presidente electo, esas más de 100 cuartillas se redujo a media cuartilla, donde se establece plenamente la soberanía de México sobre sus energéticos y que los problemas que puedan surgir con empresas privadas transnacionales se deben dirimir de acuerdo a la Constitución mexicana y no de acuerdo a leyes extranjeras. Ese es el kit del asunto, desprestigiar la iniciativa del presidente. Por eso hacemos el llamado a que estemos muy atentos. Hay ahora ya más información del gobierno de México sobre este tema y yo agregaría solamente o recordaría más bien que el proyecto de las empresas transnacionales ligados íntimamente a los gobiernos neoliberales, que además se convirtieron en empleados de ellos como Calderón y Cristina Kessel, el proyecto era para el 2024 ya estas empresas privadas estuvieran generando un poco más del 80% de la energía eléctrica y prácticamente a CFE lo fueran arrinconando para que al final de cuentas la CFE ya no generara energía eléctrica y ellos aprovecharan toda la red de distribución de la CFE que se ha creado durante varios decenios en beneficio de sus intereses particulares y en consecuencia pues aumentaría el precio de la energía eléctrica. Pero todo lo contrario con la CFE, que por cierto se está utilizando toda la infraestructura de CFE, sobre todo la fibra óptica que se fue instalando en las torres de alta tensión, kilómetros y kilómetros, para llevar internet a todas las poblaciones más alejadas del país y además pues va a ser gratuito en los centros comunitarios, en las escuelas, en los hospitales, etcétera, en los centros comunitarios. Entonces no nos dejemos engañar, vamos con todo apoyando esta iniciativa preferente del presidente de la República que afianza la soberanía sobre la generación de energía eléctrica, que es uno de los temas torales para el desarrollo de México y además que va a contribuir a esto que el presidente llama la bujía, que es México, la bujía para el desarrollo económico de América del Norte. Por eso es muy codiciada la energía eléctrica. Bien, si te gusta lo que comentamos el día de hoy, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de internet y también agradecemos mucho a los nuevos colaboradores que se han sumado a Facebook. El día de mañana los vamos a mencionar a todos. Muchísimas gracias por su ayuda, por su aporte y además por sus comentarios en Facebook.